Amados hermanos, es de gran gozo encontrarnos en nuestro linaje en casa, siempre unidos en un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, recibiendo el pan de vida de nuestro Dios. Bienvenidos y que Dios les bendiga. Hola a todos, bienvenidos a Linaje en Casa. Recordemos que el mensaje pasado dimos la introducción a los mensajes que fueron enviados a las iglesias en el Apocalipsis. Hoy vamos a continuar con ese estudio. Entonces, conéctate desde este mismo momento con el Espíritu Santo para que Él sea hablando a nuestras vidas y para que realmente lo que Él tiene para nosotros se haga vivo y eficaz en nuestras vidas. Vamos a orarle al Señor para que Él sea el que hable durante todo este mensaje. Oh bendito Dios, te damos muchas gracias porque nosotros podemos experimentar de primera mano que nuevas son tus misericordias cada mañana, que tenemos un Dios clemente, misericordioso, lento para la ira y que es grande en misericordia. Te pedimos que hables tú a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y si hay cosas que aún han impedido el fluir de tu Santo Espíritu, vengas tú, mi buen Dios, a sacarlas, Señor, a la luz y con ese amor que te caracteriza, vengas a sanar y vengas a realmente a hacer de nosotros esa obra perfecta que tú tienes. Y que realmente nosotros podamos alcanzar esa estatura de ese varón perfecto que es nuestro amado Jesús. Te pedimos que tú hables y que calles todo lo que impide el fluir de tu Santo Espíritu. Y que cada uno de nosotros reciba una doble porción tuya. Y que esta palabra se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Hemos orado en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, es un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo las palabras de nuestro Dios, compartiendo ese maná escondido que está reservado para aquellos que buscamos y que queremos tener una relación diferente con nuestro Dios. Queremos ir a lo profundo, a una profundidad mayor, donde vamos a aprender nuevas cosas de ese Dios todopoderoso que tú y yo tenemos y que quiere manifestarse y quiere revelarse en nuestras vidas. Como les decía, mis amados, recuerden que hace 8 días en el mensaje anterior vimos el mensaje a las iglesias y se hizo una introducción acerca de lo que íbamos a trabajar, y durante los siguientes miércoles entonces vamos a estar trabajando precisamente esos mensajes que el apóstol Juan recibió para cada una de las iglesias. Entonces vamos a empezar hoy en Apocalipsis 2. Mis amados, este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y entonces dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, mis amados, este fue el mensaje a la iglesia de Éfeso.
Pero para llegar a este mensaje, como lo que estamos haciendo es un estudio bíblico, pues vamos a aprender un poquito de Éfeso, ¿sí? Nos vamos a contextualizar antes de entrar a hilar bien delgadito en este mensaje que el apóstol Juan le escribió a la iglesia, en este mensaje que si nos damos cuenta en cierta parte cambia, como nos viene diciendo como yo conozco que haces esto, conozco tu arduo trabajo, conozco aquello, conozco esto, conozco que no soportas, una y otra cosa, pero tengo contra ti. Hay una cosa ahí que al Señor no le estaba gustando de esta iglesia. Entonces vamos a revisar cómo llegó la iglesia de Éfeso a este punto, a que Dios le dijera esto de esta manera. Y porque es importante que lo revisemos, mis amados, porque este es un mensaje que es vivo para nosotros. No solamente se quedó en la iglesia de Éfeso, y entonces eso fue en el año tal, hace un montón de tiempo, 1500 años, 1700, 1900, no sé, y se quedó para esa iglesia. No. Recordemos que este es un libro profético, entonces muchas de las cosas que el apóstol Juan narra en estos mensajes a las iglesias vienen directamente a hablarnos a nosotros hoy como iglesia, a nosotros hoy como parte activa del cuerpo de Cristo. Entonces tengamos mucho cuidado de interpretar correctamente lo que el Señor quiere enseñarnos durante estos mensajes, para que estemos atentos, para que esto no solamente lo veamos como la clase de historia, o bueno, la profecía que vino hacia la iglesia de Éfeso, o el regaño o la reprimenda hacia estas iglesias. No, es una palabra viva para nosotros en la actualidad, y que el Señor utilizó estas iglesias como una muestra de lo que venía para hoy, para la actualidad, para la iglesia de hoy, y por lo tanto para tu vida y para mi vida, y de esa manera lo vamos a tomar. Pero vamos a empezar, trayendo algunos datos importantes para que nosotros también vayamos aprendiendo cosas de la Biblia, y cómo todo se va hilando, y cómo la misma iglesia de Éfeso que estamos en este momento y que vamos a trabajar en el Apocalipsis con este mensaje del apóstol Juan, fue la iglesia que visitó Pablo, y es a la iglesia a la que va dirigida la carta a los Efesios, es esa misma. Entonces vamos a aprender un poquito de eso. Resulta que esta iglesia quedaba en Éfeso. Éfeso, lo vamos a ir viendo, está ubicado en el mapa, ya les voy a decir cómo es exactamente esa ubicación, pero quiere decir deseable, ¿sí? En sus originales Éfeso quería decir deseable, y resulta que esta era una ciudad que quedaba dentro del Imperio Romano. No siempre fue romana, pero fue conquistada por el Imperio Romano y se convirtió en un importante centro comercial. No era la capital en ese momento, pero sí era un importante centro comercial, y ya vamos a ver por qué. Resulta que la ubicación geográfica, y ahora sí nos remitimos al mapa, dice que esta ciudad quedaba en el occidente de Asia Menor y estaba situada entre Mileto y Esmirna. Más adelante vamos a hablar también de esta iglesia. Y quedaba un río muy cerca, y estaba ubicada a 5 kilómetros del mar, es decir, que esta ciudad era un puerto, ¿sí? Por eso era tan importante, porque era el puerto principal de esa zona de Asia durante el Imperio Romano. Dice que era una ciudad bastante importante para la época, y debido a esa ubicación geográfica llegó a tener una posición bastante importante y además una amplia actividad industrial. Entonces Éfeso no era un pueblito cualquiera, Éfeso era una gran ciudad para la época. Dice que esta ciudad se fundó más o menos para el siglo XII a.C. y después de un tiempo vivían sus pobladores allá, habitantes indígenas, habitantes de Anatolia. Fue conquistada por el Imperio Romano, y más o menos para el 560 se dice que se empezó a restaurar como tal la ciudad, y lo primero que los conquistadores romanos que hicieron fue establecer sus divinidades. Entonces dentro de la ciudad se restauró uno de los templos más famosos, que eran dedicados a Artemisa, una diosa muy importante para ellos, que era conocida también como Diana de los Efesios.
era la diosa de la casa y era una deidad muy importante para la época. Bueno, esta ciudad, digamos que cuando viene todo el apogeo, ya cuando el Imperio Romano está establecido en esta zona, era llamada la Luz de Asia, así llamaban a Éfeso, y otros tantos historiadores la llaman como la Feria de la Vanidad de Asia. Entonces ya nos vamos dando cuenta de el tipo de ciudad de la que estamos hablando, ¿sí? Una ciudad que para la época se podía considerar como de gran importancia, donde había tráfico comercial todo el tiempo. Para la época también hablamos de una actividad industrial importante. El hecho de que fuera un puerto también nos habla mucho de su importancia, y por lo tanto recibía a muchas personas. Como les comentaba, en cuanto a sus creencias como tal, la ciudad de Éfeso estaba dominada por deidades, pero el mayor templo en el que se concentra es el templo de Diana, que también ustedes lo pueden estar viendo en las imágenes. Dice que esta era una doncella que estaba armada de un arco, de una flecha, porque era conocida como Diana Cazadora, ¿sí? Bueno, era bastante importante. Dice que este templo, imagínense cómo sería la belleza, no sé si la fotografía alcanza a capturar y a mostrar la belleza de este templo, creería yo que no, pero nos cuenta la historia que tal sería la imponencia de este lugar, que este templo fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un lugar bastante imponente. Dice que fue destruido y reconstruido unas 7 veces. Ahí se oficiaban toda clase de cultos, de rituales, pero digamos que una de las cosas que se llevaban a cabo en este lugar eran muchas transferencias comerciales. Entonces también dentro de la zona empezaron a surgir como los bancos de Éfeso. La ciudad era famosa también, y este preciso lugar era famoso por la cantidad de magos, de hechiceros que estaban en ese lugar, y pues gran cantidad de mentiras y engaños surgían en este templo que supuestamente era para una deidad. La palabra nos lo dice claramente, esto no solamente está en la historia. Revisemos Hechos 19 del 26 al 28. Ya vamos a ir hilando y ustedes se pueden ir dando cuenta por qué digamos que empezamos desde la ciudad y vamos llegando como más al punto de nuestra historia. Dice: pero veis y oéis que este Pablo, ya hablando de Pablo, del apóstol Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Eso hablaba la gente de Éfeso de Pablo, que él había apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Entonces hay una discusión, ustedes lo pueden revisar, todo el capítulo de Hechos, de qué era lo que estaba pasando. Había una persona que se alborotó porque Pablo estaba predicando en Éfeso, y entonces dice: este es el que anda diciendo que los dioses que nosotros hacemos con nuestras manos no son dioses verdaderos. Y entonces él no se puso bravo por la divinidad, él se puso bravo porque le iban a dañar el negocio, porque le iban a quitar el sustento. Entonces dice: y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Imagínense la importancia que tenía esta diosa para la época y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. En ese lugar estaba Pablo, por ese lugar él había pasado. Como un dato general, y digamos que como para hacer otro tipo de referencia, resulta que hay un filósofo importante de la época que se llamaba Heráclito, y Heráclito era de Éfeso, y él describía a los habitantes de su ciudad como dignos solo de ser ahogados. Esto era lo que decía él. Y cuando se le preguntaba a él, porque era conocido como un filósofo de una expresión triste, como que siempre estaba melancólico, entonces le preguntaban a él que por qué él siempre estaba triste, él contestaba: la razón por la cual nunca sonrío ni me veo alegre
es porque vivo en medio de tremenda inmoralidad. En ese lugar, ese era Éfeso, era de esta manera, una ciudad de más o menos entre 200 y 500 mil habitantes. El gobernador muchas veces residía en este lugar y bueno, hasta ahí dejamos la historia de Éfeso, ¿sí? Vamos a ser puntuales con algo que era un lugar bastante importante en términos políticos, económicos, culturales, religiosos. Tenían una deidad a la que le habían hecho un gran templo, y a ese lugar fue Pablo, ¿sí? Por ese lugar él pasó, y dice que cuando él pasó camino a Jerusalén, encontró allí a personas que habían creído en el mensaje de Juan el Bautista. Ya habían oído de la palabra de Jesucristo a través de Juan el Bautista. O sea, ellos tenían un acercamiento a Jesús a través de Juan el Bautista, pero ellos no tenían otro tipo de conocimiento. Entonces, cuando pasó Pablo y se dio cuenta de esto, eso lo podemos encontrar, mis amados, en Hechos 19:6. Se decide quedar y empieza a hablar de Jesús y de los milagros que hacía Jesús, y empieza a hablar del Espíritu Santo, y dice que estas personas, después de haber oído el mensaje de Pablo, después de haber oído el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. Y entonces estas personas que estaban en este lugar, en donde la inmoralidad rondaba, en donde los deleites de la carne estaban a la orden del día, oyeron la palabra, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación dadas por Jesús. Dice que Pablo hizo muchos milagros allí, lo podemos revisar ahí mismo en Hechos 19. Pablo estuvo más o menos allí 3 años, según cuenta la historia, y la Biblia, por supuesto, dice que en este lugar se sirvió para propagar mucho el Evangelio. Se cree, hay pasajes que nos cuentan que Pablo escribió la carta a los colosenses, a Colosas, en este lugar, en Éfeso. Y también nos cuenta que Pablo escribió a los corintios mientras vivía en Éfeso. Dejó allí a Timoteo, eso lo encontramos en 1 Timoteo 1:3. O sea que falta de pastores no había en ese lugar. Pablo fundó la iglesia, Timoteo estuvo dirigiendo la iglesia. Pablo pasó por allí, luego al regreso estableció. Ya después no regresó, después de un tiempo no regresó a Éfeso, pero cuenta la palabra también en Hechos 20, del 16 al 38, que en uno de los siguientes viajes de Pablo lo que hace es citar a los ancianos de Éfeso en Mileto, que quedaba a unos kilómetros cercanos, y los llama para darles unas recomendaciones. Como les decía, mis amados, eso lo podemos encontrar en Hechos 20, del 16 al 38. Ya vamos a revisar algunos apartes. Y eso más o menos para que nos vayamos dando una idea. Recordemos que este es un estudio bíblico, entonces todas estas fechas, aunque parecieran extrañas, son importantes. Esto va para el año más o menos 59 después de Cristo. Es cuando se da esta cita que Pablo le da a los ancianos de Éfeso para que se encuentren con él. Dice que, bueno, también les escribe la carta a los Efesios, pero esta carta ya lo hace él en otro lugar, cuando estaba preso en otra ciudad. Pero lo que nos muestra esta carta a los Efesios es que era una iglesia madura. Después de que ellos tuvieron como ese empezar, ¿sí? Oyeron, de oídas te había oído. Cuando llegó Pablo hizo muchos milagros en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo se estableció y la iglesia empezó a crecer. Se cree que Juan también estuvo viviendo y también hizo parte de esta iglesia. Y tenemos predicadores, como nos cuenta la palabra, como Priscila, Aquila, Apolos. Dice que ellos eran varones elocuentes y poderosos en las escrituras, y ellos habían sido instruidos en el camino del Señor y tenían un espíritu fervoroso
que enseñaban todo lo concerniente al Señor, al bautismo, todo eso. O sea que era una iglesia que realmente tenía unos fundamentos muy fuertes. Mira lo que hemos aprendido hasta aquí para ir puntualizando. Estamos hablando de Juan en el exilio, en la isla de Patmos, como veíamos hace 8 días, cuando él recibe esta revelación. Para que nos vayamos dando una idea, ese mensaje él lo escribió más o menos en el año 96 después de Cristo. La historia a la que nos remontamos, primero fueron los orígenes de Éfeso, lo que era como ciudad, pero ahora estamos puntualizando en el año 56 después de Cristo, cuando Pablo funda la iglesia de Éfeso. Y la funda bajo unos cimientos que era el amor, que era la obra de Jesucristo. Entonces, cuando les cuento que Pablo hizo llamar a los ancianos a Miletos para hablar algunas cosas, eso lo encontramos en Hechos 20, del 28 al 31, miren lo que les dice, mis amados. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta es una palabra dirigida a los obispos, a los dirigentes de la iglesia. Tengan cuidado porque ustedes están cuidando la iglesia que es de Jesucristo. Porque yo sé que después de mi partida, les dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esa es la palabra que viene a traerles Pablo en el año 56, dijimos, no 59, perdón, después de Cristo. Les dice, yo necesito hablar con ustedes, porque yo ya no voy a volver a verlos. Entonces, ¿qué pasa? A ustedes se les fue encomendada, le dice a los obispos, una iglesia. Y esa iglesia es el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, y ustedes deben apacentarlo, porque es el rebaño del Señor, el cual él mismo ganó con su propia sangre. Y les dice, mire, yo he estado con ustedes 3 años, durante esos 3 años no he cesado de amonestarlos y no he cesado de orar por ustedes, pero ahora es el tiempo que lo hagan ustedes como obispos, como líderes de su iglesia. Tengan mucho cuidado con los lobos rapaces, con los que se quieren meter, con los intrusos que se quieren levantar y quieren desviar la doctrina, porque ellos ya conocían una doctrina sana, una doctrina basada en el amor. Pablo les escribe a ellos acerca de la armadura de Dios. Les escribe cosas que realmente no creo que se las hubiese escrito a cualquiera, sino a una iglesia realmente madura. Vamos a revisar un poquito. Dice, mirad por vosotros, les está diciendo a los obispos. Mirad por todo el rebaño, apacentar la iglesia del Señor. Pensemos que Pablo estaba hablando a una iglesia, de nuevo se los digo, mis amados, madura. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Miren ustedes, miren lo que están haciendo. Dense cuenta, estoy hablando de hoy, de lo que vemos actualmente. Miren, estén atentos, tienen que velar, no se pueden quedar dormidos, no se pueden quedar quietos, porque si ustedes se quedan tranquilos, pasivos y se olvidan de mis enseñanzas, pueden venir lobos rapaces, pueden venir cosas, lo veíamos hace unas semanas, herejías, cosas escondidas, cosas ocultas. Así que miren, ojo, estén atentos. A nosotros como linaje del Rey se nos fue dicho, ustedes deben crecer firmes y constantes. Eso no es una palabra que nosotros podemos olvidar ni un solo día de nuestras vidas, mis amados. Cuando a nosotros el Señor nos dice pilas, que yo los quiero a ustedes creciendo firmes y constantes, es porque nos está diciendo, miren que quiero que crezcan firmes y constantes, porque se pueden levantar cosas que no los dejen. Y él sabía que iba a venir una situación como la que estamos viendo, que no podemos ir a la iglesia, pero eso impide el crecimiento. No, eso impide que nosotros entonces nos quedemos chiquiticos. No, porque la palabra dice,
ustedes van a crecer firmes y constantes. Y eso era lo que Pablo les venía a exhortar en ese momento a los obispos, a los ancianos, antes de su partida. ¿Qué les viene a decir? Ojo, porque van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces. Tengan cuidado. Estén muy atentos, porque van a venir hombres que hablen cosas perversas para arrastrarlos a ustedes como discípulos. Pilas, porque eso es lo que puede venir a pasar. Eso se los dice Pablo, año 59 después de Cristo. Y ya después, cuando él manda la carta a los Efesios, entonces dice que se hallan muchas enseñanzas, y si hacemos un bosquejo de lo que es el libro de los Efesios, dice que en este libro se habla mucho acerca del cumplimiento de los últimos tiempos, del Espíritu Santo, de las promesas del Espíritu Santo, de la importancia de los profetas, de cómo es la idea, y escúchame muy bien esto, mi amado, la idea de una iglesia verdadera y unificada, de los diversos oficios que hay en la iglesia, de llamamientos, funciones. Contiene algunas de las enseñanzas acerca de la familia, la armadura de Dios. Todo eso está contenido en la carta a los Efesios. Fue un pueblo que se preocupó realmente porque se creciera en la sana doctrina. Estamos hablando que cuando Pablo fundó la iglesia, deja a Timoteo, empieza el apóstol Juan incluso a predicar, o los demás que nombramos, Priscila, Apolos, todos ellos tenían una sana doctrina, todos ellos hablaban del evangelio de Jesús. Dice que cuando ya estaba Pablo encarcelado y manda la carta a los Efesios, en Efesios 3 del 17 al 19, les hace un mensaje muy especial, y con esto vamos a empezar a ir uniendo, si se me permite la palabra, con lo que nos habla el libro de Apocalipsis. Dice que en su carta Pablo, en Efesios 3 del 17 al 19, oró por un aumento de su amor, y dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira lo que viene el apóstol Pablo a decirles, les escribe a ellos, ¿sí? Les dice: para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué, mis amados? En amor. Grábate esto, porque más adelante en Apocalipsis vamos a repetir esta misma palabra, pero no porque les esté diciendo que ellos están arraigados o cimentados. Aquí el apóstol Pablo les dice que él oraba y que él rogaba para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que estés arraigado y cimentado en amor, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta era la oración de Pablo, ¿sí? Años 60, 61, 62, no sé, pero unos años después de haber estado en Éfeso. Dice que realmente entonces esta era una iglesia que estaba en crecimiento, pero dice que unos 35 años después, ya en los días de Juan, que es lo que vamos a empezar a revisar, solo una puntadita en el día de hoy para continuar en el siguiente mensaje, se había convertido en una iglesia en crisis. Entonces algo pasó, algo le pasó a la iglesia de Éfeso. Dice que probablemente con la desaparición de esos primeros, o con la muerte, eran perseguidos. Puntualicemos esto, mis amados. Vimos que era una ciudad bastante importante, con comercio, con movimiento de dinero, con rituales extraños, hechiceros, brujos, templo, a una diosa impresionantemente estrafalarios. No, mejor dicho, era una locura. La misma gente de la época decía que esa ciudad era conocida como la Feria de las Vanidades. O sea, este era un lugar terrible para establecerse una iglesia, pero allá se estableció una iglesia y empezó a crecer.
empezó a dar frutos, empezó a mover, empezó a expandir el evangelio. De ese lugar salieron cartas para otros lugares, de ese lugar salieron incluso predicadores para otros lugares, porque era una iglesia que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pablo les decía: oro por ustedes para que sean cimentados en el amor, para que crezcan arraigados, fundamentados en Cristo, para que ustedes puedan entender lo que es la longitud, la anchura, la profundidad, la altura de conocer el amor de Dios. Era una iglesia madura. No le estamos hablando de una iglesia que de pronto no conocía. Sus inicios, difíciles por la ciudad, sí, bastante, pero que habían entendido el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, el evangelio vivo y real, y estaban convencidos de eso. Pero algo pasó, mis amados, algo pasó, porque para el tiempo que se escribió el Apocalipsis, dice que más o menos cuando se manda el mensaje a las 7 iglesias, Juan redactó esto en el 96 después de Cristo. Algo había pasado en la iglesia. Esta iglesia que iba creciendo, esta iglesia que había sido cimentada fuertemente, o que eso parecía, algo estaba ocurriendo, algo había pasado. ¿Qué pudo pasar? Vamos a pensar. Los primeros, de pronto los que estaban convencidos murieron, fueron perseguidos, porque para la época los cristianos seguían siendo perseguidos. De hecho, no lo menciona la palabra, pero en algunos de los estudios que estuve haciendo dice que para la época al emperador romano se le ocurrió que antes de que cualquier persona pudiera adorar a su Dios, entonces lo que tenía que hacer era adorarlo a él, al emperador, dar las gracias a él, y ahí sí se podían dedicar a sus dioses. Los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados, muertos de unas formas terribles. Entonces tal vez estaba la iglesia sometida y sujeta a este tipo de cosas, que podemos pensar que esos primeros cristianos habían muerto, y los que quedaron empezaron en un inevitable enfriamiento de las cuestiones espirituales, de pronto más temerosos. De pronto, si hablo mucho del evangelio, me persiguen a mí. De pronto, si digo a viva voz que yo soy cristiano, ¡ay!, seré yo el siguiente apedreado. Entonces, mis amados, las victorias que habían ganado, las luchas que habían tenido por parte de esos pioneros, de esos fundadores, ya a estas alturas, para el año 96 después de Cristo, 90 años después, habían sido perdidas completamente. ¿Y por qué lo decimos? Porque ahora retomamos nuevamente como iniciamos la palabra en Apocalipsis 2. Vamos a leer los 7 primeros versículos y nos vamos a concentrar. La siguiente clase revisaremos todo el mensaje. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo pasó en esta iglesia, algo aconteció en esta iglesia, y este es el mensaje para nosotros en esta noche, mis amados. Nosotros somos una iglesia que no está, y en este momento en particular, por la situación del mundo, no estamos en un momento fácil, no estamos en un momento todo está supremamente tranquilo. No, estamos siendo atacados, y no solamente porque seamos atacados físicamente, porque no nos podamos reunir o porque no podamos congregarnos como lo hacíamos anteriormente, sino porque vienen pensamientos a nuestra mente, porque vienen a nosotros dardos del enemigo, porque vienen a nosotros cuestionamientos, porque si yo oro y oro y oro y no cambian las cosas, porque si yo pido y pido y pido y cada vez peor, y si yo sirvo y sirvo y sirvo y me pasan cosas tan terribles a mí. Estamos en un momento difícil. Ahora, si hablamos de cómo está la humanidad, de cómo está nuestra tierra, el mundo como tal, nos damos cuenta que ahora es permitido cualquier cantidad de cosas.
Y entonces estamos siendo bombardeados por una y otra y otra y otra cosa, y todo es válido. Y lo veíamos hace poco en un estudio. Ya se hace fácil llamar, a todo le llamamos Dios, o nada es Dios, o todo es Dios o nada es Dios, o yo puedo ser yo misma Dios, mi Dios, mi diosa, y no estoy hablando de la diosa Diana, sino todo se me convirtió a mí en que yo puedo, yo lo hago y yo no necesito a Dios. Y entonces estamos siendo bombardeados por todo ese tipo de nuevas ideas, de nuevas ideologías, de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de actuar. Y este es el momento en que nuestra iglesia, y tú y yo como la iglesia de Dios, creyendo firmemente que tú y yo somos la iglesia de Dios, debemos ser cimentados y arraigados en el amor de Cristo. No es tiempo de estar en duda, ¿será que Él sigue siendo mi primer amor? Yo he trabajado duro y el Señor debe reconocer eso. No es tiempo de meditar cuando nos podíamos congregar y todo era lindo. Es tiempo de cimentarnos y arraigarnos en el amor, para que el Señor no venga a decirnos, tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Yo sé de tu arduo trabajo, yo sé que no soportas a las herejías, yo sé que no te gusta esto, yo sé que vas en contra de los discípulos falsos, de los falsos profetas, de los falsos maestros, pero tengo algo contra ti, y es que ya no estás cimentada ni arraigada en mi amor. Mira lo que dijo Pablo, les dijo 40 años antes: ruego para que ustedes sean cimentados, arraigados en el amor de Cristo, para que lo puedan conocer. Y el mensaje que Jesucristo les está mandando a esa misma iglesia es decirle: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, que yo iba a ser la roca en la que tú te sustentabas, que yo quería ser tu prioridad sobre la cual tú establecías la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No permitamos que la situación actual me haga a mí perder mi primer amor, mi primer, único y máximo amor. Hoy es tiempo de yo ponerme a reflexionar. ¿Será que Dios me viene a decir, tengo contra ti que has dejado tu primer amor en este tiempo de cuarentena? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y no porque ya no sirves como antes, sino simplemente porque yo ya no soy tu primer lugar. Mira la iglesia de Éfeso, una iglesia madura, una iglesia que no sufrió por doctrina, de las que claramente estaba firmemente el evangelio, pero el Señor, 40 años después de que la iglesia ya debería estar sustentada, les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis amados, vamos a terminar de estudiar ese capítulo 2, ese mensaje a la iglesia de Éfeso, parte por parte en la siguiente sesión. Pero llevémonos esto hoy. Nosotros, cada uno de nosotros, como linaje del Rey, grande iglesia, sí, pero cada uno en particular, tú que me estás viendo en este momento, yo que estoy en este lugar, nosotros hemos sido cimentados y arraigados en el amor de Cristo, y Él quiere que tú y yo conozcamos su longitud, su profundidad, su anchura, todo lo que trae el conocimiento del amor de Cristo. Pero no es tiempo, mis amados, de estar pensando en ¿será que sí? ¿O será que se me perdió el primer amor? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No se te perdió, tú lo dejaste, le dijo a la iglesia de Éfeso. Yo te dije que te arraigaras y te cimentaras en mi amor, y tú lo dejaste, lo desechaste, no lo quiero. Ni siquiera se fueron tras otras doctrinas, simplemente no sabemos. La próxima clase lo vamos a saber. Que venga el Señor y no nos diga a nosotros: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque hoy nos está diciendo: quiero que estén arraigados y cimentados en mi amor, quiero que estén fuertes en mi amor, porque si yo en mi amor inagotable les dije a principio de año que los iba a llevar a crecer firmes y constantes, hoy les sigo diciendo que el crecimiento es firme y constante, y si ustedes están arraigados en mi amor, vamos a ver
cumplidas las promesas de nuestro Dios, porque nuestro Dios no es un Dios que miente, no es un Dios que se arrepiente. Cercano está Jehová, pendiente de lo que tú estás haciendo, atento a tu clamor, pues aún no está la palabra en tu boca y Él ya la sabe toda, pero hoy viene y te dice: ojo, quiero que estés cimentado y arraigado en mi amor, porque no quiero venir a decirte: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que yo ya no soy tu prioridad, que estás buscando a otros lugares y no tienes tu mirada puesta en el Altísimo. Mis amados, hoy el Señor quiere que nosotros terminemos esto diciendo: yo quiero estar arraigada y cimentada en el primer amor que es en Cristo Jesús, y que no se me olvide ni por estas condiciones, ni por lo que va a venir después, ni por absolutamente nada. Bajo cualquier circunstancia, yo estoy firme, cimentada, fuerte en la roca que es Jesucristo, y Él es el amor que sobrepasa cualquier entendimiento, y al sobrepasar cualquier entendimiento Él va a venir a cumplir las promesas, Él va a venir a estar atento a tu voz, porque tú sigues teniendo ese primer amor como al principio, tal vez mayor, y ojalá, mis amados, no como era antes, sino más, porque es más profundo, porque hemos bogado a lo profundo y hemos encontrado las riquezas de tu sabiduría y hemos probado más y queremos más, y hoy tenemos más fuerza para decir: yo te amo y estoy completamente enamorada de ti. Pensemos en que es tiempo de arraigarnos y cimentarnos en el amor de Cristo. Vamos a terminar de estudiar, claro que sí, mis amados, porque ahí hay otros puntos importantes para que revisemos. Eso lo vemos en el siguiente mensaje. Por ahora, llevémonos esto a nuestra mente y a nuestro corazón, y que se haga vivo en nosotros. Que esta semana, en todo instante, tú le digas al Señor: quiero estar arraigada y cimentada en tu amor, porque tú eres mi primer y único amor, mi máximo amor. Señor, yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias por tu palabra. Y hoy te pido, mi buen Dios, que vengas tú a arraigarnos y a cimentarnos en ese primer amor, porque queremos deleitarnos en conocer las profundidades, la longitud, la anchura de conocerte a ti, de conocer tu perfecto amor que excede cualquier conocimiento. Yo te pido, buen Dios, que tu Santo Espíritu llegue a cada una de las vidas de mis hermanos, y cada uno de ellos tome esa fuerza y esa doble porción que tú nos has dado en el día de hoy, para realmente poder fortalecerse en la roca de salvación que es Jesucristo. Hemos orado en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Hola, 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 ¿cómo están? Qué bueno estar de nuevo por acá encontrándonos. Y bueno, que sigamos en la presencia de Dios y escuchando su palabra con estas canciones en adoración. Y bueno, pues bonitas palabras las que escuchábamos de nuestro invitado. Entonces pues les quiero cantar esa canción y que entremos todos y le digamos: Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
Dígamele. Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Adoramos hoy tu nombre. Amén. 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 Dígale. Amén. Sí, Señor, tú eres nuestro Dios, Padre, te exaltaremos y te alabaremos, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos y los planes son fieles y seguros. Él sabe nuestros planes, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Invoquemos siempre su nombre, tenemos toda la fe en Dios y estaremos confiados en Él. Por ahí leía que no es casualidad que el versículo ubicado en el centro de la Biblia sea el Salmo 118:8, que dice que es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Por eso vamos a decirle: con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que en presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Señor. Gracias, Dios. Hola, esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición y de mucha edificación para tu vida.
Recuerda suscribirte a nuestros canales y estar atento a las notificaciones que te están avisando de los mensajes y el nuevo contenido que estamos preparando para ti. Además, no olvides también, si tienes alguna petición o quieres que oremos por algo, ahí está también apareciendo en nuestro WhatsApp. Estaremos a tanto a orar por ti. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Todo lo que estamos preparando es especial directamente del Espíritu Santo. Dios te bendiga.